Señoras, señoras, componentes de este salón, yo les dirijo la palabra para presentar el acto en nombre de este centro. Soy Francisco Fernández Tejero, directivo de esta casa regional, y entonces, como el director, o sea, el presidente y presidente no han podido venir hoy, pues me han pedido por favor que presentara el acto. No estoy acostumbrado a ello porque asisto siempre como ustedes, de público, pero nada más. Entonces el centro asturiano, según me han dicho, se viste de gala presentando a don Santiago Losada, que desea hacer un homenaje a don Benito Pérez Galdós y va a disertar sobre el tema este de Fortunate Jacinto y demás cositas. Entonces le presentará y dirá lo que va a consistir el acto doña Carmen Losada, a los cuales les cedemos la palabra y con un fuerte aplauso le recibimos. Pero bueno, mejor lo explicas tú. Te presentas a ti mismo. Bueno, yo creo que no hace falta presentar mucho porque lo importante es que hablemos de Galdós un ratito. Yo os agradezco un montón a todos los que habéis venido, el hecho de venir. Es importante porque si uno habla para nadie, pues está uno muy triste, pero hablando para amigos y para gente que ha llegado aquí, pues está uno muy contento. Y también le agradezco mucho al Centro Asturiano que nos haya dejado esta oportunidad. No podemos quedar mal porque quisiéramos hacer más actos dedicados a otros escritores. Así que comenzamos. Voy a usar un símil que escuché al director de cine José Luis García cuando estaba dirigiendo El abuelo. En una entrevista contó que no podía fallar porque contaba con el mejor escritor, el mejor cuadro de actores y el mejor paisaje para hacer una película, y por tanto estaba garantizado. Si fracasaba, ya fracasaría para siempre. Pues yo cuento aquí con los mejores compañeros para hacer las lecturas que hemos programado. Tengo el mejor paisaje, que es el Centro Asturiano, y cuento con el mejor escritor, que es Benito Pérez Galdós, además de con otro escritor que va a estar con nosotros también, en la voz de Arturo, don Vicente Alexandre, del que vamos a leer el primer fragmento. Bueno, por lo tanto, tenemos el éxito garantizado seguro. Pues, no, tranquilos, espera, no hace falta aplaudir mucho, al final. Bueno, Galdós, como todos sabéis, tenemos la suerte de que no hace falta decir quién es, porque es como decir Cervantes, ¿no? Es una etiqueta ya, es un grande. Es, como decía Clarín, como lo etiquetó Leopoldo Alas Clarín, el primer novelista español o en lengua castellana después de Cervantes. Él es la sombra que contempla la novelística española. Detrás de él están todos los demás. No es que los demás no sean buenos, pero es que él es un gran gigante. Es un gigante no solo porque escribiera casi 100 novelas, o alrededor de 100 novelas, alrededor de 30 obras de teatro. Arturo ha catalogado solo 21, pero yo he leído por otro lado que son 30 en Google, porque estos datos los tomo de Google. Estas cosas las podéis leer en Google, seguro. Vamos, por si acaso. Pero sí, tiene un sinfín de artículos de periódico. Es un gigante. Pero no es la abundancia lo que le hace a Galdós ser un grande, ser el primer novelista español, no, es la calidad. De esas 100 novelas, 95 son fantásticas y luego hay 4 malas, pero nadie las ha leído, esas 4 malas, me parece. Y de las obras de teatro siempre se representa alguna de ellas a lo largo del tiempo. Hace poco se programó Doña Perfecta, una adaptación teatral de la novela de Galdós por Ernesto Caballero durante 2 temporadas seguidas en el Centro Dramático Nacional. Yo
he elegido un texto que se publica en 1958. En 1958, Vicente Aleixandre publica un libro titulado Los Encuentros. Este libro es una reunión de pequeños artículos, de bocetos literarios que hace Vicente Aleixandre sobre figuras literarias, personas, autores que él conoce, que él ha conocido. De esas figuras, a mí, cuando leí el libro, en mi época universitaria, un libro que no recomendaba a nadie, que nadie me recomendó, pero que llegó a mis manos de casualidad, cuando leí el fragmento dedicado a Galdós, me quedé estupefacto, me quedé paralizado, me fascinó. Y se me quedó ahí, en el sustrato profundo. Y siempre que pensaba en Galdós, siempre pensaba en este texto. Y he tenido ahora la oportunidad de sacarlo de ese baúl de mis recuerdos y de venir a leerlo aquí, gracias a Arturo. El texto, publicado en Los Encuentros, lo escribe Vicente Aleixandre. No tengo que decir quién es Vicente Aleixandre, porque he conocido de todos, ¿no? Este gran poeta que terminó siendo el Premio Nobel de Literatura Española, cosa que se le ninguneó a Galdós, por razones que no vienen al caso, pero es el que realmente tenía que haberlo tenido. Me separo. ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Ah, pues no, es que no sé. Bueno, el texto es la evocación que hace Aleixandre de la primera y única vez que estuvo con Galdós. Y esto le ocurrió a él cuando él tenía 17 años. Y era con motivo de la presentación en el Teatro Infanta Isabel, que está aquí al lado, en la calle Barquillo, de la penúltima obra que escribe Galdós, Sor Simona. Él tiene 17 años y entonces recuerda desde sus 60 años, 1958, cómo fue aquel día cuando él tenía 17 años, estaba en el patio de butacas y asistía a aquella representación con la presencia de Galdós. Él entonces evoca ese momento. Y en ese momento evoca algo que yo quiero destacar. Y por eso ese texto me imantó. Y aquí a vosotros os quiero decir que lo sigáis con atención. Normalmente cuando alguien lee, la gente se le va la olla a otro lado y se olvida de lo que le están leyendo. Así que prestar un poquito de atención. Pero en este texto, para desmenuzarlo un poco, para que sepáis qué va a contar, hay un dato que a mí me emociona mucho. Galdós, en 1915, es el momento en el que evoca Vicente Aleixandre, está completamente ciego. Galdós vive la ceguera desde 1912 a 1920, cuando muere. Son años de ceguera absoluta. Es una ceguera derivada de un problema de catarata, diabetes, enfermedad venérea. No está documentada del todo, pero él se sometió a una serie de operaciones médicas para recuperar visión y la perdió del todo. Desde que cumple los 60 años, él muere con 77, él va perdiendo progresivamente la visión. Y en sus últimos 10 años, desde que cumple los 68 hasta que muere con 77, está ciego del todo. Esta obra, en concreto, Sor Simona, la dicta, y el resto de su obra la dicta. Esta sensación, esta percepción de Vicente Aleixandre de la ceguera de Galdós me fascinó. Yo no sabía que iba a ser ciego, que me iba a quedar ciego, pero parecía que aquel texto me lo iba a recordar. Además, en este texto, Aleixandre hace un repaso de lo mal que entendió la novelística contemporánea de Galdós, los que llegaban a sustituirle a él, fundamentalmente a Valle-Inclán, lo mal que le entendieron, lo mal que le catalogaron, ¿no? Valle, que es el mejor sucesor como novelista, junto con Pío Baroja, de la figura de Galdós, le catalogó, le tituló de garbancero. Pero esto no lo hizo en una tertulia o en un café cabreado porque había bebido tres copas de más. No, ni hablar. Esto lo escribe en una de sus obras maestras, Luces de Bohemia, que se publica, la primera redacción, en 1920, cuando Galdós va a morir. Este calificativo de garbancero
entendiendo Garbancero como un hombre que vive de la literatura y que por tanto le da a cualquier página que escribe le da validez, porque es una forma de vivir, es un acto miserable de Valle que Galdós supo entender siempre como parte de esa vida cultural que entre los años 1900 y 1920, si queremos, estuvo siempre pues a la gresca. La literatura española siempre ha estado a la gresca y los grandes han sido vapuleados por otros que luego también eran grandes, que luego también fueron vapuleados hace poco. En fin, no quiero entrar en más debate. Dejo ya a que mi amigo Arturo os lea este texto de Vicente Aleixandre, Galdós en el escenario. Queridos mamíferos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Suena. Yo quería saludaros como me saluda todos los días, y yo le saludo a él, a un camarero de un bar donde yo voy algunas veces a tomar el aperitivo, y nos saludamos siempre en asturiano. Dice, a ver cómo se saluda en asturiano. ¿Quién? ¿Eh? Yo soy madrileño. Esto es plan. Muchas Asturias. Sí, eso Todo el rato. Pero bueno, ¿yo con la mano abierta o con la mano cerrada? No, lo mismo nos da. No lo hacemos con el entusiasmo. Los dos somos de la mano abierta. Este sí se escribe. Bueno, pues nada. Me recojo un poquito, voy a ver si veo a don Vicente Aleixandre, que era tan modesto, tan recatado, y a ver qué se le ocurrió a los 17 años de escribir. No, a los 60. A los 60, bueno, recordándose. Porque era un ser para el recuerdo siempre, Aleixandre. No se acordó ni de reformar su casa y así la tenemos. Aquí en Madrid. Otro debate. No, así lo reivindicamos esta tarde. La casa de Aleixandre, a ver si se la arregla. Del todo. Ya todo, bueno, y podemos hacer Este actual. la casa de Asturias y la de Aleixandre, nos hermanamos y hacemos el siguiente acto allí. Don Benito se adelantó en el escenario, llevado de la mano de los actores para recoger las aprobaciones del público. Le condecían suavemente, guiándole hacia el ruido de los aplausos. Su cabello gris despeinado le caía sobre la frente. Sus ojos sin luz se aquietaban bajo la sombra de las cejas espesas. Un cuerpo grande, todavía con estructura poderosa, casi demolida, arrastraba con lentitud los pies, mientras la cabeza se inclinaba con dignidad. ¿Desde qué invisible lejanía? Para recibir el sonido benigno, la lluvia casi imperceptible que resbalaba con suavidad por esa frente noble. La ovación se hizo ensordecedora. No importaba. Un gran viejo doloroso era lo que el muchacho estaba viendo. Y para él, un viejo augusto, en la cumbre del existir, con toda la luz más honda y última del poniente, dándole sobre las espaldas. Era el Teatro Infanta Isabel de Madrid. ¿Cuándo? Una noche de diciembre de 1915. Y se estrenaba un drama de Galdós, Sor Simona. Un muchacho de 17 años en la segunda fila del teatro diminuto. Un muchacho palpitante, inquieto y absorto, a la vez que se agitaba en su asiento. Que veía a la actriz María Gómez, que bien lo recuerdo, en el papel de protagonista, moverse por la escena con su toca de hermana de la caridad. Era, si no me equivoco, el drama antepenúltimo de su autor y transcurría sobre un fondo de guerra civil española entre las filas del pretendiente. Adelantaba la representación del primer acto junto al silencio respetuoso del público.
Galdós era entonces, y desde hacía mucho tiempo, el patriarca de las letras españolas, figura casi sobrevivida que había tenido que contemplar con qué silenciosa serenidad el desvío, cuando no la mención agresiva de la generación que le heredaba, la del 98. Unamuno, Baroja, Valle Inclán, con esa ley de la a veces necesaria incomprensión de las edades literarias, habían arrojado la primera piedra y la poderosa figura ya granito para mañana la había recibido en el rostro sin mellarse. Qué bien se ve hoy, pero en medio de la completa indiferencia de los que entonces eran la fuerza viva de la literatura militante y también de los que lo serían mañana. Allí estaba de pie en el escenario, ciego, como una estatua cuyo basamento se hundiera en un mar. El muchachillo absorto le veía como si la piedra hubiera resistido azotes y borrascas, lavado por lluvias y abrasado por soles, con el cabello endurecido en masa con el rostro, pero victorioso la testa y los anchurosos hombros bajo un cielo de potestad. El teatrito no ha cambiado apenas desde entonces. El muchacho de 17 años miraba alrededor, los caballeros con sus cuellos altos y duros, sus retorcidos bigotes, barbados los rostros de más edad. Ninguna juventud en el teatro. Las señoras con su talle fino, sus peinados majestuosos, una estampa aún de comienzos de siglo que en 1915 alboreaba verdaderamente. El chico apenas conocía de vista a algún escritor. Allí en su butaca, ¿sería aquella cara rasurada y británica la de don Ramón Pérez de Ayala? Aquel rostro largo, aquel otro redondo, sí, eran los de los hermanos Quintero. Había acabado el primer acto y tras alguna vacilación el muchacho tímido, pero ahora resuelto, se decidió a seguir a los dos últimos. Una puerta, un corredor, otra puerta, más puertas. Y ahí el improvisado saloncillo de la infanta Isabel. Don Benito estaba sentado, silencioso. Un corro le rodeaba de felicitaciones, de preguntas, de exclamaciones, de sueño. Porque la figura sedente diríase que soñaba, con sus dos manos apoyadas en un bastón, alzado el rostro, semicerrados los extintos ojos. Otra vida más lejana y más lenta parecía laborar tras de la frente silenciosa. Don Benito, don Benito. Una remotísima sonrisa se mostraba como detenida en los labios inmóviles. ¡Soberbio, admirable! ¡El público está emocionado! Entraba y salía gente, periodistas, políticos, figurones y sombras. Sombras para la frente cargada, donde el ramarazo del pelo gris casi colgaba con suavidad hasta una ceja. Debajo, la mejilla que parecía secular, y debajo aún el bigote grande, caído, con el color del basalto, tallado a recio golpe por la mano segura del tiempo, como con un inmenso escombro. Solo una vez vi moverse la figura. Despegó una mano del bastón en que la apoyaba y la llevó a su cara. A tientas separó su cabello gris y dejó al descubierto la frente. La palidez de esta, un momento, brilló con fulgor de piedra blanca y fue de nuevo cubierta por el gris mechón obstinado. El chiquillo estaba a la puerta, se acercó muy despacio, se metió entre las otras figuras y quedó al lado de don Benito. ¡Cómo le miraba! Sin despegar los labios, sin parpadear. Oía el pausado respirar próximo. La piedra latía. Una oleada de ternura le subió del pecho. Don Benito, Galdós, Galdós, Galdós. Él había aprendido a leer allí. La primera lectura literaria, si puede llamarse así, había sido
a los 12 o 13 años, una novela de Galdós. No un azar, pero un destino. Porque en esa novela, el doctor Centeno, lo recuerdo muy bien, siguió otra y luego otra, a los 15, a los 17, a los 16, a los 17. Ayer, el día antes, la gran lectura de fijación de aquel muchacho había sido la más abullente, cálida, contagiadora de humanidad y conocimiento de las novelas contemporáneas de Galdós. Allí estaba su postrer Galdós. Sor Simona, con sus ya débiles resplandores, se inscribía en la última época del autor, la que se abre con realidad y culmina con ella, con misericordia, la novela de la ardiente caridad, con el abuelo, escritas desde la visión espiritualista que aquel realista español supo arrojar sorprendentemente sobre una zona tardía de sus criaturas, ungiéndola con esa luz de piedad que sólo posee en su madurez el alma de algunos artistas, y que en Galdós alcanzó el grado supremo. El muchacho se detuvo suspenso. Madurado con esos instantes, contemplaba al viejísimo maestro sin edad y le veía, casi le tentaba en su realidad corporal. Le oyó toser. La mano se paró un momento del bastón y a tientas, sin que la cabeza se moviese, se dirigió al bolsillo de la chaqueta y extrajo un gran pañuelo blanco, desdoblado, arrugado. La mano lo llevó a la boca y se la repasó despacio. Lo hundió de nuevo, muy lenta, en el bolsillo. Volvió la mano a su reposo sobre la otra mano en el bastón. El muchacho miraba muy quieto. Había sentido el suave roce del lienzo, el ruidillo imperceptible del labio y el resbalar quedísimo de la mano. Nada. La vida que latía silenciosa y veraz allí, emocionalmente ante sus ojos. Todavía no. No dijo nada. Con su boca el chico no pronunció el nombre, pero lo dijo con la mente, con los ojos, con todo su corazón. ¡Don Benito! Le contemplaba en silencio y repetía sin mover la lengua. Galdós, Galdós, Galdós. Creyó oír la respuesta, una respuesta general para todos los que aquí y fuera de aquí escuchaban, todos sus lectores, pero oyó su parte, aquella que a él solo, entre millones, iba dirigida. Y se separó y queda, y silenciosamente salió de la habitación. Arturo es un maestro de la lectura. Yo creo que si alguna vez vuelvo a hacer algún acto aquí y no viene Arturo, no vengáis, porque él es el alma del acto. Lee también, yo he leído este texto como 20 veces, en la 11. Y luego también lo leí cuando tenía visión, ¿no? Pero esta vez me ha emocionado muchísimo. Es el mejor homenaje que un Nobel, que un gran poeta, que todavía no sabe que va a ser Nobel, pero que ya es un gran poeta, de un libro que está desaparecido, que yo le he regalado, ¿verdad, Arturo, que te lo he regalado? Los encuentros que compré honradamente por 4 euros, pero sí que vale más de 100, ¿sabes? Lo que pasa es que el que lo vendía no tenía ni idea y me lo vendió y dije, bueno, muy bien. Y te lo he regalado para que... Es un libro que tiene unos retratos magníficos, sobre todo hay otro que me emociona casi lo mismo, que lleva por título El silencio de Pío Baroja, y es una vocación maravillosa también de este escritor, de cómo muere, de cómo él está presente el día que murió. Bueno, vamos a dejar ahora de nuevo a Galdós que hable por sí mismo en sus textos. Hemos elegido una novela, la mejor, pero no la mejor, porque yo creo que todas son excelentes, que no hay una que sea mejor que la otra, que yo puedo recomendarlas todas, que voy a citar 5, 6 o 7, pues desde La Fontana de Oro, Tristana, magnífica adaptación para el cine que hizo Luis Buñuel,
Cambiando el escenario de Madrid a Toledo, Nazarín, El abuelo, Misericordia, Miau, que es una obra maestra maravillosa, Gloria, del amigo Manso. Bueno, están los episodios nacionales todos, pero yo he elegido la mejor novela del siglo XIX español y una de las novelas más importantes de la literatura de todos los tiempos, Fortunata y Jacinta, dos historias de casadas. Esta obra se publica en 1886 y se publica en 4 partes durante el año 86 y la última parte se publica en mayo de 1887. Galdós tiene 43 años, está en plena madurez literaria y terminada la novela se vacía, queda vaciado. No es que vaya a dejar de escribir, pero la novela es de tanta intensidad. Es un excelente folletín, es un melodrama maravilloso, lleno de talento. Os voy a dar solo datos, pequeños datos, a buena pluma, de lo que se publica en 1886 a nivel general. Ese año es un año importante porque ese año, por ejemplo, León Tolstoy publica La muerte de Iván Ilich. Zola, el gran Zola, publica una de sus obras maestras. Zola tiene, igual que Galdós, es un Himalaya literario, entonces también Tolstoy, por supuesto. Pero ese año publica una de sus piezas estupendas, magnífica, que es La tierra. Una novela para siempre, una novela dura. Henry James publica Las bostonianas. Robert Louis Stevenson publica El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Conan Doyle publica la primera pieza de su personaje, Sherlock Holmes, Estudio en escarlata. Esa de Queiroz publicará en el año 87 su obra maestra, una de sus obras maestras, pero la más importante, Los Maía. Y en el 86 publica doña Emilia Pardo Bazán, Los brazos de Ulloa, que, como sabéis, tuvo una relación afectiva, sentimental, larga con Galdós, al que ella le llamaba cariñosamente mi quiño mío. La historia entre Galdós y Bazán está llena de curiosidades. No voy aquí a relatarlos porque si no el dato se extiende y tenemos todos ganas también de saludarnos. La Fortunata y Jacinta tiene muchas cualidades. La primera, una de ellas, porque no sé si es la primera, entre otras, es que es una novela, como todas las que he citado, cinematográfica. Es una novela donde el punto de vista, la narración, el narrador, que es el gran personaje, porque todos los personajes tienen nombre propio, pero el narrador es otro personaje. El narrador es, de alguna manera, si queréis, el propio Galdós. Es la cámara de cine. Es la cámara que mueve a los personajes, que mueve al lector por la historia. Esa cámara tiene excelentes primeros planos, travelings, es como puro cine, ¿no? Como diría Howard Hawks, el director de cine norteamericano, yo construyo las historias poniendo la cámara a la altura de los ojos. Filmo como podría ser la mirada de cualquiera, pues la mirada de Galdós es lo que yo he querido aquí destacar en el primer texto que va a leer Carmen. Este texto, para que os hagáis una idea, está en la 4ª parte, es una panorámica de la Plaza Mayor en invierno. Lo está mirando Fortunata desde su pequeña habitación en la cava de San Miguel, donde comienza de alguna manera la vida del personaje y donde va a terminar también su vida. Y es invierno, mira la plaza y ve al final de la plaza cómo entra en ella Maxi, su marido. Es un excelente primer plano subjetivo del personaje. Lo lee a continuación Carmen. Una mañana, al levantarse, vio que había caído durante la noche una gran nevada. El espectáculo que ofrecía la plaza era precioso. Los techos enteramente blancos, todas las líneas horizontales de la arquitectura y el herraje de los balcones perfilados con purísimas líneas de nieve,
los árboles ostentando cuajarones que parecían de algodón, el rey Felipe III con pelliza de armiño y gorro de dormir. Después de arreglarse, volvió a mirar la plaza, entretenida en ver cómo se deshacía el mágico encanto de la nieve, cómo se abrían surcos en la blancura de los techos, cómo se sacudían los pinos su desusada vestimenta, cómo, en fin, en el cuerpo del rey y en el del caballo se desleían los copos y chorreaba la humedad por el bronce abajo. El suelo, a la mañana, tan puro y albo, era ya al mediodía charca cenagosa, en la cual chapoteaban los barrenderos y mangueros municipales, disolviendo la nieve con los chorros de agua y revolviéndola con el fango para echarlo todo a la alcantarilla. Divertido era este espectáculo, sobre todo cuando restallaban los airosos surtidores de las mangas de riego y los chicos se lanzaban a la faena armados con tremendas escobas. Miraba esto Fortunata cuando de repente, ¡ay Dios mío!, vio a su marido. Era él, Maximiliano, que entraba en la plaza por el arco del 7 de julio. Bueno, el segundo texto lo va a leer María Jesús. He de deciros que Carmen y María Jesús son dos personas vinculadas conmigo a través de Radio Ya. Ellas tienen dos excelentes programas de radio que dirigen con mucho talento y que yo os pido que alguna vez hagáis el esfuerzo a través de internet de escucharlos. El de María Jesús se llama Crónicas a pie de calle y el de Carmen, Buena gente. Y son dos excelentes programas. Ella además, María Jesús, que va a leer ahora, tiene otro programa de lecturas nocturnas que es también muy estupendo. Hace poco leyó con gran talento, como siempre, un cuento de Pemán dedicado a los Reyes Magos que a mí me encanta. Bueno, Galdós es un escritor madrileño que nació en Canarias, en Las Palmas, en el barrio de La Vegueta. A los 18 años viene a Madrid y desde entonces se convierte en un madrileño absoluto, el mejor escritor que ha escrito sobre Madrid. Hoy no sabemos quién es ese escritor que le ha sucedido, pero como Galdós, retratando su tiempo, su época y su ciudad, nadie. La novela Fortunata y Jacinta se extiende geográficamente desde el barrio de Cuatro Caminos, lo que sería ahora Canal, hasta el final, lo que entonces era el barrio de las Injurias y Cambroneras, es decir, el final de Lavapiés, Embajadores. En esa línea recta, extendiéndose hacia un lateral, cuando ella vive en la calle Tabarnillas, en la Plaza de Moros, y hacia otro lateral, en una escena muy concreta y muy brillante, que no vamos a ver aquí porque la novela se tendría que leer entera, porque es excelente, desde la primera línea hasta la última. Hay una escena excelente en el Parque del Retiro, en el estanque. He elegido un fragmento en el que Fortunata acaba de tener la primera ruptura con el Marqués de Santa Cruz y nerviosa como está, porque ella en el fondo es una persona sometida a un fanatismo sentimental, loco, como todos los personajes de Galdós. En el fondo son personajes extraviados, todos están tocados por un extravío, no es que sea solo Fortunata, ni Maxi, ni Doña Lupe, no son todos. Pues todos tienen ese tono galdosiano que cuando uno identifica dice, joder, a mí me gustaría tomarme un café con cualquiera de estos porque son todos estupendos, están todos para allá. Bueno, pues en este momento Galdós va a mover al personaje con una gran habilidad desde su casa, en la habitación en la que está, nerviosa, como cuando uno acaba de tener una pelea con su enamorado y está cabreado, furioso, no sabe qué hacer y decide ir como una bala hasta la casa de donde vive Juan Santa Cruz para encararle. Pero luego no le va a poder encarar porque todo el que tiene una actitud rápida de nervio cuando le llega el momento se queda paralizado. Decía Antonio Muñoz Molina que a él, cuando empezaba a escribir, al principio le costaba mover los personajes
como si pesaran una tonelada. A Galdós los mueve como una pluma, los lleva y los trae por la ciudad con una habilidad pasmosa. Usa los verbos, los adjetivos, los movimientos con una habilidad total, digna de... Quiero que lo miráis así y quiero que veáis cómo maneja ese traveling cinematográfico, esa cámara rápida de un lugar a otro de la ciudad. Buenas noches. En el resto de aquel aciagoría, dicho se está que la pobre señora de Rubín se entregó a las mayores extravagancias, pues tal nombre merecen sin duda actos como no querer comer, estar llorando a moco y baba 3 horas seguidas, encender la luz cuando aún era día claro, apagarla después que fue noche por gusto de la oscuridad y decir 1000 disparates en alta voz, lo mismo que si delirara. La criada intentó tranquilizarla, pero los consuelos verbales la irritaban más. A eso de las 9, la dolorida se levantó con resolución del sofá en el que se había echado y a tientas, porque el gabinete estaba oscurísimo, buscó su mantón. Ya verán, murmuraba en su agitación epiléptica. Y a tientas buscó también las botas y se las puso. Pañuelo a la cabeza, mantón bien recogido sobre los hombros y a la calle. Salió con rapidez y determinación, como quien sabe a dónde va y obedece a uno de esos formidables impulsos en línea recta que conducen a toda acción terminante. Ni tiempo dio a que Dorotea pudiera detenerla, porque cuando ésta la vio, ya estaba abriendo la puerta y salía como una saeta. Eran las 9 de la noche. Fortunata atravesó con paso ligero la calle de Hortaleza, la red de San Luis. No debía de estar muy trastornada cuando en vez de tomar por la calle de la Montera, en la cual el gentío estorbaba el tránsito, fue a buscar la de la Salud y bajó por ella, considerando que por tal camino ganaba 10 minutos. De la calle del Carmen pasó a la de Preciados, sin perder ni un momento el instinto de la viabilidad. Atravesó la Puerta del Sol, por frente a la casa de Cordero, y ya la tenéis subiendo por la calle de Correos hacia la plazuela de Pontejos. Ya llegaba, y a medida que veía más cerca el objeto de su viaje, parecía como que se le iba acabando la cuerda epiléptica que la impulsaba a la febril marcha. Vio el portal de la casa de Santa Cruz, y sus miradas se internaron con recelo por aquella cavidad ancha, de estucadas paredes y alumbrada por mecheros de gas. Ver esto y pararse en firme, con cierta frialdad en el alma, sintiendo el choque interior de toda velocidad bruscamente enfrenada, fue todo uno. Ver el portal fue para la prójima, como para el pájaro, que ciego y disparado vuela, topar violentamente contra un muro. Muy bien. Bueno. No te acerques tanto, Santiago, por favor. Sí, sí. Pues, vale. La novela galdosiana ha tenido muchas adaptaciones cinematográficas. Vamos a recordar, solo citar, sin comentar más, pues Tormento, la adaptación que hizo Pedro Lea, Buñuel, 2 adaptaciones, Lazarín y Tristana, y un guión que no es de Galdós, pero es galdosiano, Viridiana. José Luis García, lo he citado antes, El abuelo. Y la gran adaptación, la mejor adaptación, bueno, todas son estupendas, todas tienen un perfil particular de cada uno de los adaptadores. La que hizo Televisión Española para cómo sería de esta novela, Fortunata Jacinta, dirigida por el excelente Mario Camus, con un reparto muy significativo. El reparto es significativo porque Galdós, una de sus cualidades, ya he dicho que no sé si es la primera o la última de sus cualidades, todas son excelentes y no sé cuál es la primera, pero una de sus grandes cualidades es la creación de personajes. Fortunata hay una gama de personajes completa, tenemos todo un montón de personajes desarrollados plenamente, ¿no? Con voz propia, con personalidad propia. Y estos personajes estuvieron muy bien captados
por Mario Camus cuando hizo el reparto de los personajes para la adaptación de la novela. Voy a citar los actores que hicieron estos personajes. De memoria, se me quedará alguno en el olvido, pero podéis volver a consultar Google y ahí tendréis el reparto perfecto. Esta adaptación tiene además la cualidad de que la música la hizo un músico al que yo, moderno, respeto muchísimo, Antón García Abril. La música es de Antón García Abril, la dirección y guión de Mario Camus. Y los actores son los siguientes. Seguro que todos habéis visto esta historia, pero si no la habéis visto, no os la perdáis. Entre tanta serie que se anuncia, la verdad, una lástima que no se recuperen estas series, estas novelas, que estuvieron tan excelentemente adaptadas. Bueno, Fortunata es el personaje que lo representó Ana Belén, Jacinta Maribel Martín, el gran Maxi lo hizo excelentemente bien, Mario Pardo, José Izquierdo, el personaje del comienzo con el que intenta engañar a Jacinta, es que está obsesionada por la maternidad y le quieren vender un niño como fue un niño de esta es la historia, al principio la novela entra como una historia picaresca, ¿no? A Jacinta le quieren vender un niño falso de Fortunata, que el niño que murió de su relación con el Marqués de Santa Cruz. Bueno, José Izquierdo lo interpretó Paco Raval, Evaristo Feijó lo interpretó Fernando Gómez, Plácido Estupiñán, un personaje imprescindible, lo interpretó Manuel Alexandre, Mauricia Ladura la interpretó Charo López, Paco Algora, este actor estupendo, ya en el olvido, la interpretó el personaje de Nicolás, el hermano de Maxi, el cura. Y uno de esos personajes con los que yo me entusiasmo, a mí me entusiasman todo, pero hay uno que me entusiasma muchísimo, que es Doña Lupe, la tía de Maxi, la interpretó excelentemente María Luisa Ponte. Guillermina Pacheco la interpretó Berta Riaza, y que es la rata eclesiástica, la señora esta que está siempre haciendo actos de caridad, un personaje notablemente gratoseado. Esta cualidad de crear personajes, no he citado todo el reparto, hay muchos más, pero he citado los más notables, los que yo recuerdo con más notabilidad. Es un gran reparto, una gran adaptación. No quería dejar de nombrarlo porque la visión cinematográfica de la novela está muy permanente en toda la literatura del siglo XIX y en esta novela específicamente. Ahora vamos a leer un fragmento de acción. Hemos leído un plano, una panorámica, un traveling rápido a través de la ciudad, con gran movilidad. No sé si os habéis dado cuenta en este fragmento que ha leído excelentemente María Jesús, el sentido de la parodia y del sarcasmo que tiene siempre Don Benito. Don Benito nunca habla en serio, del todo. Lo dice todo en serio, pero no lo dice siempre con un tono de humor, un tono de parodia, un tono de sarcasmo, un tono grotesco, que es el preludio de esa deformación grotesca de la realidad española que llamó esperpento Valle Inclán. Valle Inclán le tira una pedrada al gran Don Benito sin saber que él es el mejor antecedente de lo que él va a escribir. Bueno, en este fragmento es un fragmento de acción, es una pelea. Es la pelea entre Maxi y Juan Santa Cruz. No he citado el personaje de Juan Santa Cruz que lo hizo en la versión cinematográfica porque es un actor francés de nombre que no me he querido aprender porque está en el olvido. Pero hizo muy bien el actor este personaje. Hay una adaptación en el año 1970, esta adaptación para la televisión se hizo en 1980. En 1970 se hizo una adaptación para cine que no tuvo ningún éxito. La dirigió Angelina Fons y el personaje de Juan Santa Cruz lo interpretó un actor también en el olvido, pero que tuvo mucho eco entonces, que se llama Máximo Valverde. Y también Doña Lupe lo hizo el mismo personaje, la misma actriz, quiero decir, María Luisa Ponce. Bueno, lo que se va a leer ahora es el momento en el que Maxi, sabedor de que su mujer le está engañando, que Fortunata le engaña, busca a Juan Santa Cruz a la salida de la casa en la que se citan y se encara con él. Es una pelea donde Galdós tiene la habilidad, es uno de los muchos momentos climáticos de la novela, tienen montones, he elegido solo este entre ellos. Carmen Contra.
Por fin, en un momento en que Maxi iba de sur a norte, vio a bastante distancia a un hombre que salía de la casa. Era él, Santa Cruz, el mismo, vestido de americana y hongo. Detúvose en la puerta buscando con la vista su carruaje. Las dos luces brillaban allá arriba. Dirigióse hacia Cuatro Caminos. Detrás, avivando el paso, el odio personificado en Maximiliano. La vía estaba solitaria, pasaba muy poca gente y hacía bastante frío. El Delfín sintió aquellos pasos detrás de sí y una misteriosa aprensión, la conciencia tal vez, le dijo de quién eran. Volvióse a punto que la temblorosa voz del otro decía: «Oiga usted». Paróse en firme Santa Cruz y aunque no le conocía bien, le tuvo por quien era sin dudar un momento. «¿Qué se le ofrece a usted?» «Canalla, indecente», exclamó Rubín con más fiereza en el tono que en la actitud. No esperó Santa Cruz a oír más, ni su amor propio le permitía dar explicaciones, y con un movimiento vigoroso de su brazo derecho rechazó a su antagonista. Más que bofetada fue un empujón, pero el endeble esqueleto de Rubín no pudo resistirlo. Puso un pie en falso al retroceder y se cayó al suelo diciendo: «Te voy a matar, y a ella también». Revolcóse en la tierra, se le vio un instante pataleando a gatas, diciendo entre mugidos: «Ladrón, ratero, verás». Santa Cruz estuvo un rato contemplándole, con la calma fría del ofuscado asesino, y cuando vio que al fin conseguía levantarse, se fue hacia él y le cogió por el pescuezo, apretándole sañudamente cual si quiera ahogarle de veras. Reteniéndole contra el suelo gritaba: «Estúpido, esfuerzo, ¿quieres que te patee?». De la oprimida garganta del desdichado joven salía un gemido, estertor de asfixia. Sus ojos reventones se clavaban en su verdugo con un centelleo eléctrico de ojos de gato rabioso y moribundo. La única defensa del que estaba debajo era clavar sus uñas, afilándolas con el pensamiento en los brazos, en las piernas, en todo lo que alcanzaba del vencedor, y logrando alzarse un poco con nervioso coraje, trató de hacerle molinete para derribarle. Derribados los dos, lucharían quizá más proporcionadamente. Pobre razón aplastada por la soberbia. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la vitita del débil? En ninguna parte. El furor del Delfín no fue tanto que se le ocultara el peligro de llegar a un homicidio, abusando de su superioridad. Este, al fin, es un hombre, aunque parece un insecto, pensó, y con desdén, que tenía algo de lástima, hubo de soltar su presa, que cayó inerte a un lado del camino, en una especie de hoyo o surco. Al verle como un bulto, Juan sintió algo de miedo. Si le habré matado sin querer, y en todo caso, ha sido en defensa propia. Pero la víctima exhaló un mugido y, revolcándose, como los epilépticos, repitió: «Ladrón, asesino». El Delfín se acercó y, poniéndole un pie sobre el pecho, cuidando de no apretar, dijo: «Si no te callas, cucaracha, te aplasto». Levantóse Rubín de un salto. Era todo uñas y todo dientes. Sacaba las armas del débil, pero con tanta fiereza que si coge al otro le arranca la piel. Santa Cruz acudió pronto a la defensa. «Te digo que te pateo si vuelves». Le levantó como una pluma y le lanzó violentamente donde antes había caído. Era un solar o campo mal labrado, más allá de la última casa. La víctima no daba acuerdo de sí y, aprovechando aquel momento, el bárbaro señorito, que vio pasar su coche, lo detuvo, montóse en él de un salto y ala, partieron los caballos a escape. Un hombre se había detenido ante los combatientes en el último instante de la reyerta. Acercóse a Maxi y le miró con recelo. Creyendo que estaba mortalmente herido, no quería meterse en líos con la justicia. Cuando lo oyó hablar, acercóse más. «Buen hombre, ¿qué es eso?» «Pobre chico, si no parece chico, sino un viejo».
último texto, María Jesús, y es el fragmento final. Hay 4 novelas en el siglo XIX, conocidas por todos, que hablan de las mujeres. Esta no es una novela de mujeres, ni es una novela sobre la mujer, es mucho más que todo eso. Ni es una novela sobre la obsesión de la maternidad, ni es una novela sobre la traición, el sentimental. Entonces es un maestro en todo, y entonces es una novela de todos. Y se puede leer desde muchos simbolismos, los que tú quieras, los que ya han hecho muchas interpretaciones de Galdós, porque claro, a Galdós lo han analizado en la universidad tanto que lo han destrozado. Lo han visto como un insecto y no lo han sentido, no lo han vivido, porque lo bueno de un lector es cuando uno se emociona leyendo, cuando algo se te eriza la piel cuando ves un capítulo, un fragmento o la novela completa y dices, ¡joder, qué barbaridad, qué gran novela! Bueno, 4 novelas que tienen como en su título el protagonista es femenino, ¿no? Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta y Fortunata y Jacinta. Las 4 tienen un final doloroso, tremendo, terrible, propio del folletín, del melodrama, ¿no? Pero son finales fantásticos. Para Vargas Llosa, él dice, yo siempre que he tenido algún intento o alguna idea de suicidarme, he recordado el final de Madame Bovary y me he dado cuenta de que no debo hacerlo. Sí, en su libro La orgía perpetua, que es un análisis excelente, pues sabéis que Vargas Llosa hace estupendos análisis de novelas. Este es uno de los mejores análisis de Madame Bovary. Tiene otro fantástico, yo recomiendo vivamente, que es un análisis de Los Miserables, en un libro que se llama La tentación de lo imposible. Bueno, este es el final de Madame Bovary. El final es cuando alguien ha perdido completamente la posibilidad, está angustiado por una situación que no puede resolver de ninguna manera. Madame Bovary opta por la muerte. Ana Karenina, la depresión le lleva a la misma circunstancia. Tolstoy retrata de una manera maravillosa que es una depresión, sabe contar, no como un médico, sino como un novelista. La muerte de Ana Karenina tirándose al tren queda en la mente de cualquiera que haya leído esta novela para siempre. El beso mortal que recibe Ana Ozores, que la deja viva pero está muerta, ¿no? Ese beso viscoso que le da el sacristán cuando ella desmayada está en la catedral, es el final de un personaje que va a vivir para siempre muerta, ya. Y Fortunata también va a morir. Vamos a ver el fragmento. Fortunata muere desangrada. Era el único final posible que Galdós podía darle al personaje, realmente estudiando la historia. Pero hay un personaje con el que acaba la novela Galdós. Galdós lo inicia con un personaje y lo termina con otro. Lo inicia con Juan Santa Cruz, un personaje que a él no le va a gustar, no le va gustando, cada vez le va gustando menos, cada vez lo va distanciando más de la historia y va creciendo el otro personaje, el loco cuerdo, el Quijote, Maxi, ese hombre que la naturaleza le ha dado todas las desventuras, es feo, es enclenque, no tiene ninguna condición para amar a una mujer hermosa, sin embargo la ama con una profundidad, con un sentimiento brutal. El llanto de Maxi, cuando por fin conoce la muerte de Fortunata, es lo que va a leer María Jesús. Es el final de la novela, casi el final, quedan 2 páginas más, donde Galdós, en un arranque de talentazo, termina con una broma fenomenal que no vamos a leer porque si no tendríamos que leer toda la novela, pero la novela termina con una frase que es una pura broma. Maxi dice más o menos, si estoy en un palacio o en un loquero, me da lo mismo porque yo ya soy libre de todo. Más o menos viene a decir esto, pero de una manera muy sarcástica, muy grotesca. Adelante, niño, le dijo su amigo, cogiéndole por un brazo y llevándole dentro del camposanto.
atravesaron un gran patio lleno de mausoleos de más o menos lujo, después otro patio que era todo nichos, pasaron a un tercero en el cual había sepulturas abiertas, recién ocupadas, y paráronse delante de una en la cual estaban aún los albañiles que acababan de poner una lápida y recogían las herramientas. Aquí es, dijo Ballester, señalando la gran losa de cantería de Novelda, en cuyo extremo superior había una corona de rosas bastante bien tallada, debajo del rip, y luego un nombre y la fecha del fallecimiento. ¿Qué dice ahí? Maximiliano se quedó inmóvil, clavados los ojos en la lápida. Bien claro lo rezaba el letrero, y al nombre y apellido de su mujer se añadía de Rubín. Ambos callaban, pero la emoción de Maxi era más viva y difícil de dominar que la de su amigo. Y al poco rato, un llanto tranquilo, expresión de dolor verdadero y sin esperanza de remedio, brotaba de sus ojos en raudal que parecía inagotable. Son las lágrimas de toda mi vida, pudo decir a su amigo, las que derramo ahora. Todas mis penas me están saliendo por los ojos. Bueno, pues es una sorpresa final porque mi amigo Arturo, que es un artista para todo, tiene algo para vosotros. Yo ya podríamos hablar mucho, realmente, de Galdós, de sus habilidades, de, yo qué sé, es el capitán. Si usamos un pelotón de novelistas y citamos, por ejemplo, los sucesores, don Ramón del Valle-Inclán, Pío Baroja, a estos después les va a suceder pues, el gran Ramón J. Sender, Masao, a estos les va a suceder Camilo José Cela, Miguel Delibes, a estos les va a suceder Rafael Sánchez Fernández, Carmen Martín Gaite, a estos Carmen Laforet, a estos les va a suceder Luis Martín Santos, Juan Benet, a estos les va a suceder Antonio Muñoz Molina, Javier Pérez Reverte, a estos les va a suceder Rafael Chirves, o Antonio Soler, o Fernando Aramburu, aquí, en este país, en lengua castellana, y también, por otro lado, pues todos los que queráis, Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, en fin, de grandes novelistas, Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti, Augusto Roa Bastos, en fin, Alejo Carpentier, pero el capitán, el que dirige ese pelotón, el que le da la sombra, el que les dice, yo he escrito esto para que los lectores de siempre, porque los grandes escritores no son para su tiempo, son para todo el tiempo, son para siempre. Han dejado ahí para que el lector se entretenga, no solo ya para que conozca una época, que eso vale, está muy bien, es por todo, es porque la literatura funciona, la capacidad de embaucar funciona, los personajes funcionan. Yo le dejo ya la voz final a mi amigo Arturo para que nos diga la sorpresa que tiene para nosotros. ¿Cómo que no? ¿Has dicho que sí? Siento mucho que te hayas olvidado de mi amigo Juan Rulfo. Ah, bueno, también. Por Dios. Pero no es un novelista. Bueno, no, es un cuentista. Tampoco citas ahora, pero Juan Rulfo es fundamental. Y yo quisiera hablar sobre todo también de los antecesores de Galdós. La vocación de gran novelista realista que tiene Galdós se le despertó en un viaje a París conociendo íntimamente a Balzac. Sí. Pero es que es fundamental en esta biografía tan estupenda que has hecho tú de Galdós. Claro, hay un dato, Arturo, que no he dado. Galdós viene a Madrid con 18 años y es el momento en el que muere Dickens. Dickens muere en el 60, publica una obra póstuma, que es una obra maestra, Grandes Esperanzas, en el 61, y Galdós llega aquí a Madrid coincidiendo con la muerte de Dickens, que es un escritor con el que Galdós se enlaza perfectamente, esa idea de los miserables, de la mendicidad, de la gente sin recursos, está en Dickens y lo toma Galdós perfectamente. Esto es Dickens, y luego después el periodo estupendo que le dio por la mística, hacer personajes místicos para despertar su anticlericalismo rabioso, que lo tenía, era Tolstoy y Dostoyevsky.
Estos 4 autores me parece que son fundamentales en la tectónica de la literatura de Galdós, fundamentales. Y luego después hay otro personaje que se constituye personaje, que es Madrid. Sí, No, eso lo ha subrayado mucho, pero creo que es fundamental, porque Madrid, como dice esta exposición estupenda que hay de Patino, que se titula Madrid rompeolas del mundo. Madrid es un rompeolas del mundo, y Galdós se lo recorrió totalmente. con sus ojos y con su corazón. Sí. Y Galdós en Fortunat de Jacinta, por ejemplo, va veteando las 2 clases sociales que a él más le interesaban. Es una aristocracia decadente ya, que se está arruinando, y la va mezclando con la descripción de todos los barrios de Madrid. Y tienes, por ejemplo, el mundo bajo del pueblo madrileño, mendigos, jornaleros, golfos y maleantes, se pintan la desheredada, en partes de Fortunata y Jacinta, en Lazarín, en Misericordia, de la clase media pobre, con su existencia de desarreglo y bohemia, en el Doctor Centeno, de los burócratas. Claro, bien, es que va analizando todo. ¿Solo lo has escrito tú? No, pero lo podía haber escrito, no te preocupes. Lo podía haber escrito. Después, el Doctor Centeno, el de los burócratas, agentes de más necesidades que posibles, que eso es el drama de siempre. Había un señor que le echaban del trabajo aquí en Madrid, sí, los cesantes. Los cesantes de Madrid, que es lo que existe todavía. Vamos, todos muchos los que estamos aquí, que nos podemos situar en ser personajes de Galdós tranquilamente. Perdón, Arturo, pero uno de los elementos que hace Galdós es usar personajes de una novela, trasladarlos a otra, que es una cosa que hace mucha gente. Pero Miao, el personaje del protagonista de Miao, que se suicida, es una novela anterior, es la novela anterior a Fortunata, es una obra maestra, y el Madrid está muy presente. Fíjate que cuando Buñuel adapta Tristana, cambia el escenario por Toledo para homenajear al 27 que se juntaban en Toledo. Cuando yo leí Tristana me di cuenta de que la novela es puramente madrileña. Es el escritor madrileño más excelente de Cristo, tal. Este lo cuenta todo fenomenal. Y es muy madrileño gracias a que nació en Canarias. Sí, porque a la mayor parte luego de los escritores de la península, los Peredas y toda esta gente, les da por su región, su regionalismo y su achicamiento. Sin embargo, los personajes de Galdós son tan madrileños y universales que lo mismo dan el tiempo y el espacio, no les lesiona absolutamente nada. Luego, por ejemplo, tiene otra... Eso que has dicho es muy cierto, porque eso de ser de Canarias y no volver a hablar de Canarias, de hacer el bachillerato en Canarias y tener toda la experiencia de Canarias, yo no reconozco ninguna novela de Canarias. Nada, ninguna, no tenía ningún horizonte. Y luego después, por ejemplo, los personajes del comercio, de la burguesía, aristócratas con mucho dinero y luego aristócratas arruinados que vivían de sacudir sablazos a todos los amigos, que de esos tenemos muchos amigos aquí en Madrid, que se encuentran contigo y dicen, me invitas, y así andamos. En esta vida. Hay los cafés, la manera de relatar los cafés en todas sus novelas, maravillosa. Manera en Fortunata, en La Fontana de Oro. La Fontana de Oro, por ejemplo, yo me parece que es la primera novela. Y es la novela con que había que acceder al conocimiento de Galdós. Porque es cualquiera vale, cualquiera vale. No, y sobre todo que es la vela o la visión revolucionaria del señor Galdós, porque Galdós se dedicó a escribir, pero se dedicó también a hacer la revolución, con muy poco éxito. Fue diputado y yo creo que le invitaban casi siempre. Por eso yo creo que no le dieron el Nobel a Galdós, porque las envidias, las historietas internas entre unos y otros le ninguneaban un derecho que yo tenía súper adquirido, ¿no? Quería decir, se me ha ido el santo al cielo de lo que comentabas, en el mundo de Galdós, la fuerza que tiene, pues eso, la descripción de la realidad concreta, inmediata, y sobre todo, en los fragmentos que hemos leído, los personajes son citados de 1000 maneras distintas. Ningún personaje, salvo Fortunata, todos los personajes tienen nombre y apellido, menos Fortunata. En el texto que ha leído final, en el RIP, con una gran habilidad, no nos da los apellidos de Fortunata.
nos dice Fortunata, con sus apellidos, pues no dice cuáles son, y luego el calificativo de la mujer de Rubín. Pero todos los personajes están citados de maneras distintas, están parodiados, son grotescos. Ahora se me viene a la cabeza lo que quería decir realmente. Si hay una novela madrileña continuadora del espíritu galdosiano, es La araña negra de don Vicente Blasco Ibáñez. Esta novela, también ambientada entre Madrid, Valencia y París, pero el Madrid que nos retrata Vicente Blasco Ibáñez entronca con el Madrid que nos ha relatado Galdós. Hay una imagen que yo quisiera utilizar alguna vez aquí, si hacemos un acto dedicado a don Vicente Blasco Ibáñez, una fotografía en 1904, donde en un lado está Galdós, en el centro está Galdós, en un lado está Vicente Blasco Ibáñez y en el otro lado está Ramón del Valle-Inclán, con motivo de la publicación de Flor de Mayo, la novela de Vicente Blasco Ibáñez. Estos novelistas que han sido y son tan importantes, que nos han dejado un legado tremendo. Y entre ellos no se llevaban que se hizo muy bien, la verdad. Pues con esto yo creo que ya hemos... Espérate un segundo y ya... ¿Ah, sí? Sí, hombre. Porque la sorpresa... No, que no es sorpresa. No anuncies sorpresas, que no. Yo quiero arrebatar toda la visión intelectual que tú le has querido dar y le has dado a Galdós. Y date cuenta que no hay personajes en Madrid. Madrid, con ser Madrid y ser la ciudad tan grande, sale el sol por la mañana y se pone por la tarde. Esto es un poco lo que le pasaba a Galdós. Madrid era grande Madrid, pero también tenía totalmente una cantidad de alcantarillas terribles, ¿no? Y quisiera subrayar, por ejemplo, personajes eclesiásticos. No hay nadie que los retrate mejor que Galdós. Sí. Tienes, por ejemplo, pues, el cabildo de la Catedral de Toledo, en Ángel Guerra, ahí está. Nicolás. Luego ha estado el cura Polo en Tormento, poseído de todos los vicios. O sea, que el Galdós era así. Luego después tenía unos personajes realistas, pero que estaban llenos luego de unos escapes absolutamente líricos también. Y yo quería citar, para terminar, que puede ser la sorpresa la que se refiere. Eres mala, porque yo sé que la tienes. No, ahora te la digo. Voy a citar uno de los episodios nacionales que a mí más me gustan de Galdós es la batalla de los Arapiles. La batalla de los Arapiles es una batalla que se libró a 8 kilómetros de Salamanca, que está en Arapiles, un pueblecito de allí. Y entonces, como buen salmantino que soy, pucha Salamanca, pucha Entonces, en Salamanca hay un personaje que no hace falta, es galdosiano, se lo podía haber inventado, que es el Marqués del Yen. El Marqués del Yen era un ganadero muy rico, que vivía en el Yen. El Yen, si tenéis una cartografía por ahí, lo podéis visitar. Era un pueblo donde estaba el palacio del Marqués del Yen. El Marqués del Yen estaba rodeado de vacas, de encinas, de cerdos, y de vez en cuando, como tenía dinero, pues se iba a cazar corzas. Sí, son corzas, sí. En Salamanca hay pocas corzas de estas. Había de las otras. Y entonces se enamoró perdidamente de la merenciana. Y ya veréis cómo, con una copla popular, es una crítica a toda la literatura de Galdós. Porque en el Marqués del Yen hay un personaje real, un marqués adinerado, estupendo. Hay una puta a la que él cautiva y al mismo tiempo ella le quiere pelar y sacarle el pelo. Y luego dentro de estas coplas hay una estrofa que es una pura cursilería, pero preciosa. Entonces, con 3 estrofas tenemos todos los elementos galdosianos. Si queréis os la canto. ¿Cómo? Que si queremos, estamos deseando. Una sorpresa. A ver si os gusta. Ya suenan las esquilillas, ya viene el coche del Yen a buscar a Merencia.
merenciana pa' que la cubra el marqués. A buscar a merenciana pa' que la cubra el marqués. Merenciana, ya te lo decía yo, que el andar con el marqués iba a ser tu perdición. Merenciana era una puta, su madre era una alcahueta. Merenciana era una puta, su madre era una alcahueta. Y al pobre marqués de Yen bien le sacan las pesetas. Y al pobre marqués de Yen bien le sacan las pesetas. Merenciana, ya te lo decía yo, que el andar con el marqués iba a ser tu perdición. Y ahora viene una cosa preciosa. Merenciana era una rosa. Qué bonito es. Merenciana era una rosa y el marqués era un clavel. Merenciana era un espejo donde se mira el marqués. Merenciana era el espejo donde se mira el marqués. Merenciana, ya te lo decía yo, que andar con el marqués iba a ser tu perdición. Nosotros ya hemos programado, tenemos la autorización del Centro Asturiano para hacer un homenaje en la segunda quincena de abril a Antonio Bueno Vallejo con motivo de la presentación en Madrid del concierto de San Ovidio. Estaremos Arturo y yo y por favor no dejéis de venir. Hasta luego.